¿Cuántos años tienes en el trading? Un año, dos, incluso 5, y sigues cometiendo este error. El precio llega a la zona que marca tu indicador. Ves la gráfica y antes que suceda algo ya empiezas a predecir el mercado. Yo creo, yo siento, yo considero, a mí me parece que el mercado va a hacer esto, aquello y lo otro. ¿Ya te familiarizaste con esta escena? Esta es la corazonada que atrapa a todos los traders, no solo los novatos, e incluso es un error de traders avanzados que intentan todos los días erróneamente predecir el mercado. Yo como trader, en mis años de experiencia, no quedo aislado de esta realidad. Esto me ha pasado a mí. Durante años operé sin un protocolo claro, especulando la dirección del precio e incluso utilizando las mejores herramientas e indicadores, seguía adivinando superficialmente y entrando sin protocolo una y otra vez todos los días en el mercado. ¿Cuál fue mi resultado? Inconsistencia, pérdidas innecesarias y una sensación de que el mercado me debía algo porque yo estaba en lo correcto. Mi dirección era correcta, lo que pasa es que no salía a tiempo. O la otra, no tuve resultado porque no salía a tiempo, pero simplemente era que no tenía reglas operativas y una táctica precisa de entrada y salida. Hoy quiero presentarte un concepto que toma esa falla y la transmuta. No es un secreto de Wall Street y tampoco es un indicador mágico. Es la capacidad de tener un setup. En este video vamos a aprender desde dónde viene este concepto hasta la configuración y ejemplos claros de cómo establecerlo en tu plan de trading. Empecemos. Voy a darle un enfoque no solamente universal y general de este concepto en el trading, sino un enfoque hacia el order flow, hacia lo que estamos desarrollando recientemente como equipo y que esto nos permita fortalecer, número uno, la base teórica, la base de conceptos, la base de configuración y segundo, la parte táctica bajo una configuración bien preestablecida. Venimos de muchas formas de hacer y analizar el mercado. En el caso particular de los que estamos presentes desde el chartismo, desde el análisis técnico básico, de los que vienen desde la acción de precio, desde el Smart Money Concept, incluso los que hemos visto y lo que hemos tocado todos estos años con relación a las herramientas de volumen. Pero ahora sí vamos directamente a cómo construir un protocolo de configuración táctica en base a todo lo que es el estudio de orden flow, flujo de orden del mercado, cómo se configura esto para cualquier otra estrategia, incluso de la más básica estrategia de análisis técnico. Entonces, muy interesante este concepto que traigo el día de hoy. Vamos a empezar. Primero, lo que quiero es establecer con ustedes qué es un setup. En el marco de la especulación financiera profesional es, en el trading, un protocolo riguroso y predefinido de reglas métricas, técnicas y condiciones de mercado específicas que deben converger antes de la ejecución de cualquier orden. A diferencia de una corazonada, que es lo que hacemos cuando estamos novatos, pero incluso es un error que seguimos haciendo cuando somos traders avanzados. Esta interpretación que es subjetiva ante el mercado, yo creo que el mercado va a hacer esto, a mí me parece que el mercado va a ir de aquí a allá, de allá para acá, e incluso sin base técnica ni análisis técnico ni ningún tipo de análisis, a veces hacemos esta interpretación subjetiva o incluso patrones que también se convierten en subjetivos. El mercado cada vez que toca esto hace esto, pero no es tan establecido como realmente como una táctica y como una configuración, en este caso rigurosa, de condiciones específicas para la ejecución de una acción, sino simplemente depende cómo te pares hoy y cómo veas el mercado. Subjetivamente hoy te parece algo, mañana te parece otra cosa, dependiendo de cómo vengas afinado y esa intuición conecte o no con el mercado. A diferencia de lo que es este concepto de orden que traigo el día de hoy, que es realmente y se convierte más allá de una táctica en una ventaja estadística, que es la que nos va a permitir explotar sistemáticamente esta estrategia que hemos construido en el caso de la academia, en el caso del equipo, de todos los socios que estamos presentes. ¿Cuál es la función primordial de esto? Es servir como un filtro objetivo de una lista de verificación o un checklist que condiciona la acción del operador a la aparición de eventos repetitivos o repetibles. Al operar bajo este orden o esta configuración, el trader transfiere todas las decisiones del sistema emocional basado en miedo, euforia o corazonadas, como ya mencioné, a un sistema racional basado en datos y en pasos sistemáticos todos los días. A, B, C, D, si se dan las 4, opero, entro.
Y después de entrar tengo una configuración de salida tanto en stop como para ganancia. Entendiendo esto, me quedo con esta frase: transformar la intuición en procesos sistemáticos y repetibles o replicables en este caso. Origen de este concepto. Tiene un origen científicamente estadístico, psicológico y mecánico en términos de teoría de mercado, en teoría de subasta, que es hablar de economía, es hablar de oferta y demanda. En términos estadísticos, lo que busca esta configuración es explotar las probabilidades y la esperanza matemática. La teoría de la esperanza matemática, el análisis cuantitativo de patrones repetitivos, que es lo que todos los días vemos, el modelo que vemos todos los días después de analizar el contexto, después de entender dónde son los puntos de zonas de referencia estadística y ver cómo se desenvuelve el precio, la fuerza de la oferta y la demanda en esa zona para ir a favor o no de una posición, de un rebote, de un rompimiento o de una trampa o un barrido, o de forma estadística. La teoría de la esperanza matemática está dentro de los fundamentos de esta configuración. Por otro lado, la economía y la teoría de subasta, el order flow, el flujo de orden, esta subasta continua y dinámica de oferta y demanda institucional que vemos a diario cuando aparece ese gran operador, ese big trade, y vemos cuál es la intención del mercado o la intención de esos grandes participantes institucionales, y es ahí donde nosotros estamos aplicando el smart money real, la lectura del orden flow, la lectura de los grandes movimientos institucionales, y eso ya entra todo lo que es la configuración de lo que hemos tomado hoy, y además psicológica, que es lo que explota también el análisis técnico, el comportamiento colectivo, los sesgos cognitivos y las emociones de esos máximos y mínimos que son objetivos de liquidez, o de esos patrones incluso y más simples como los del chartismo. Todo eso se repite por la psicología de las masas y todo se fundamenta en este mismo principio. Y además, ahora con el orden flow vemos en esa zona donde posiblemente me está haciendo un patrón predecible, hasta con las herramientas más simples de análisis técnico, qué quiere hacer o qué está haciendo la oferta y la demanda institucional en ese punto, para yo no tener los riesgos que tiene cualquiera que intenta predecir hacia dónde va a ser la ruptura de ese patrón por cuestiones mecánicas o técnicas básicas que solamente en este caso explotarían una ventaja baja estadísticamente hablando, pero ahora entendiendo cómo está el flujo de órdenes y esa demanda o oferta institucional, podemos explotar con mejor información. Ya entendiendo el origen o cómo se fundamenta este concepto, ¿quiénes operan el CEROT? ¿Los traders sistemáticos o los traders discrecionales? Ambos lo operamos. Realmente aquí va a haber un punto encontrado, porque cuando estamos operando manualmente o cuando estamos siendo humanamente ejecutores de forma manual de nuestra estrategia, es muy difícil no aplicar alguna consideración discrecional. A veces son discreciones verdaderamente inaceptables, que es lo que tratamos ahorita de evitar. Y es la idea de esta presentación del día de hoy, como esas simples corazonadas de que a mí me parece, bueno, me paré, vi el mercado, bueno, voy a dar una opinión, me parece que el mercado va a subir. Yo ahí veo que ese mercado, el precio va a llegar hasta este punto, y no estamos aplicando ninguna herramienta, ningún indicador, ningún sistema de análisis, ni siquiera el más simple. Entonces ese juicio humano es un juicio totalmente discrecional en el análisis, que nos puede cegar completamente, porque hoy yo lo veo de una forma y mañana de otra, y el caos del mercado va a permitir que en alguno de los puntos ese juicio humano falle. A cambio, cuando somos sistemáticos y tenemos los modelos, ejemplo en la academia o nosotros en el equipo, nosotros tenemos modelos de order flow para lo que es la lectura del order flow de la estructura de mercado a través de los perfiles de volumen. Tenemos 4 modelos y cada modelo se le está haciendo, ya unos ya tienen y otros se le está haciendo un algoritmo de validación, y eso permite que no tengamos ningún tipo de consideraciones de juicios humanos donde se dé o no se dé un parámetro y listo. Todos tenemos que tener la misma validación porque es algo sistemático, y en ese sistema todo el backtesting que hemos hecho y la experiencia nos ha permitido refinar esos modelos de observación y establecer esos algoritmos de forma más profunda. Además que tenemos ya directamente un gatillo ya bien definido, más allá de la zona, de la referencia estadística, del contexto del mercado. Ya sabemos qué queremos ver y dónde queremos ver y cuándo entrar, que son cosas que ya está estableciendo de forma sistemática nuestra estrategia de AMG. La idea acá es, repito,
dejar de ser discrecionales, cada vez ser más sistemático, pero entender que no vamos a ser totalmente sistemático mientras estemos operando, incluso profundizar después más adelante qué tan sistemático podemos ser y qué nos conviene en este momento todavía ser discrecionales en base a lo que estamos haciendo en el mercado que estamos operando y en base a la estrategia que tenemos tanto en cuenta de fondos en futuro en el Nasdaq o incluso en cuenta real. Ahora, yo profundicé, no solamente me quedé con lo superficial. Ok, si yo voy a usar un Zerot o una configuración o todo lo que ya hemos visto hasta este punto, pero ajá, ¿quién más utiliza eso? ¿Será que los grandes participantes utilizan eso? ¿O simplemente esto es una estrategia para un retail, para la explotación sistemática de un plan de un trader retail? Realmente hay participantes que sí lo utilizan de forma profesional, hablo de participantes institucionales, y unos que no, pero me tomé la tarea de identificarlos y luego profundizamos en la figura de cada uno de ellos más adelante en el desarrollo de esta tesis. Número 1 son los hedge funds cuantitativos, algoritmos y modelos matemáticos para explotar ineficiencias del mercado de forma sistemática. Se ubican más en el área de las ineficiencias porque es ahí donde ellos detectan y activan el modelo matemático y donde desarrollan. Eso es una de las cosas que podemos profundizar para ir estableciendo y mejorando y evolucionando nuestra propia estrategia, porque ya estamos en este punto táctico de establecer reglas sistemáticas. Por otro lado tenemos los CTA o los Trend Following, que son estrategias que siguen tendencias macro con reglas claras de entrada y salidas automatizadas. Por otro lado tenemos los fondos de arbitraje estadístico que explotan discrepancias de precios entre activos correlacionados con alta frecuencia. Y por otro lado los Pro Trading Firm o firmas de capital privado de trading que operan capital propio, ser probado y traders disciplinados profesionales. Quiero que sepan que acá en el artículo ya yo empecé a dar ejemplos de todos los fondos que ven acá y firmas, cuáles son las más reconocidas, cuáles podemos estudiar, cuáles podemos profundizar para ver cómo operan, qué hacen, qué establecen, qué reglas, cómo se capacitan, qué aplican, dónde operan, qué operan. Todas esas preguntas que nos van a llevar a generar ese perfil como trader profesional. No importa si estamos generando ahorita estrategias sobre capital privado de nosotros mismos o sobre capital fondeado. Esto será el puente para tener la capacitación y la formación y el perfil de un trader profesional. Eso yo lo profundizo en el artículo, pero voy a hacer otros informes para detallar estos actores y todas las preguntas que ya mencioné. Otra pregunta que generé: ¿quiénes no operan con Zerot? Y me encontré con 4 participantes específicos. Los market makers, que proveen liquidez constante al mercado. Realmente lo que buscan ellos no les interesa establecer, porque no operan el mercado como lo estamos operando nosotros o a través de una configuración o explotando una ventaja estadística, ni cualquiera. Realmente ellos son proveedores de liquidez. Su necesidad es generar comisiones a través del spread. Ellos lo que necesitan es mover volumen de trading para poder generar a través del spread, ya sean en mercado CFD, mercado de futuro o cualquier otro mercado. Esa es su necesidad, esa es su ganancia. Por el otro lado están los arbitrajistas, que son los que cosen el mercado. Estos explotan esas ineficiencias de precios entre broker, entre exchange, que operan obviamente en algoritmos con velocidad y diferencia, y todo esto está automatizado ahorita con algoritmos de inteligencia artificial, y lo hacen incluso los propios brokers y los propios exchange. Generan este arbitraje entre el precio de un índice o de una acción, de un criptoactivo o de cualquier otro activo, y esa diferencia entre un broker y otro, entre un exchange y otro, no les interesa ganar o perder a través de una ventaja estadística del desplazamiento del precio o de alguna especulación sobre el precio, que es lo que estamos haciendo nosotros, sino simplemente ganar por comprar y vender activos entre plataformas, y ellos son los que nos cierran esa brecha del mercado. Por eso es que vemos el mismo precio en el broker fulanito con el broker el otro, casi que son los mismos precios en el proveedor de liquidez o en el proveedor de datos tal. Por esa misma razón, quienes hacen esa función son los arbitrajistas. Por otro lado están los inversores de valores, que son esos que invierten a largo plazo, no ven gráficas, simplemente ven estados y ven si un activo está subvalorado o sobrevalorado, y generan una posición de largo plazo. No les interesa ver si hay volumen o si hay un modelo a la baja o al alza.
solamente operan de esta forma y generan un movimiento y un objetivo. Y los HFTS, que son los que operan por microsegundos, algoritmos rápidos que cubren riesgo, no especulan con patrones, no están que si va hacia la baja, hacia al alza. Parte un poco de la estrategia que teníamos, que son de alta frecuencia cuando lo genera un bot, que son coberturas, entran así sea para abajo o para arriba y siempre están generando lo que nosotros vemos en la gráfica como ese movimiento cerrado y en milisegundos, y por eso es que bueno, el mercado se sigue moviendo por todo y cada uno de estos actores. El arbitrajista que cierra, cose el precio del mercado, el precio cruce, el headgear que genera toda esta trading de alta frecuencia, los market makers que mueven el volumen, los inversores de valores que entran para hacer coberturas incluso. Cuando entramos ya a la pregunta, pero ¿qué tipos de Zerot hay, de configuración hay? Tenemos la de reversión, la de seguimiento de tendencia, tenemos la de ruptura o breakout, la de rango y la de fundamentales. Lo que nos interesa ahorita y la que estamos operando son tanto reversión, que es la que más operamos a través de lo que es la absorción en puntos de zona de referencia estadística, el seguimiento de tendencia, porque a veces entramos en pullback o continuación de tendencia cuando la tendencia existe o está presente. La ruptura o breakout realmente podemos operarla y de hecho la estamos operando, y ahí donde el indicador específicamente delta acumulado en gráfica nos ha permitido ver antes que salga el precio. Lo vimos el día de hoy e incluso días anteriores de la semana pasada, como el delta ya nos daba la divergencia hacia dónde iba a salir el precio. El rango, que es cuando ya entendemos que el mercado se va a mantener en ese punto, incluso tenemos modelos para detectar esto y operamos de banda a banda o de banda a media, de sobrecompra a media o de sobreventa a media. Y los fundamentales, que ahorita nos limitamos, pero hay una configuración para los fundamentales, incluso la vimos cuando estábamos ya en el 2024, en los 21 días de trading en vivo, cómo entendíamos el tema de los fundamentales, prefundamental, la fundamental, que es la manipulación, luego venía un post fundamental, y eso se puede tradear y se puede predecir cuando el fundamental verdaderamente impacta en el activo. Los componentes de un Zerot o un Zerot. El contexto, número uno. Esto es súper importante. Ya con esto entendemos qué es lo que forma esta configuración. Y es ahí donde los muchos errores suceden para traders incluso avanzados como nosotros. Y lo digo porque me pasa a mí. Me pasó, y es una de las cosas por el cual estoy haciendo toda esta teoría, investigación, práctica y desarrollo táctico para sobrepasar todo lo que ya entendemos como contexto. Venimos de una forma de tradear, sea cual sea. En el caso mío, vengo de la acción de precios. Cuando me refiero solo a acción de precios, estructura de mercado, zona de oferta y demanda. Luego, después de capacitarme de lo que era el order flow y el volumen, a eso del 2021-2022, fue que entendí el mercado a través, o el contexto, a través del volumen y de lo que sucedía, o las zonas de interés de oferta y demanda, y esto lo uní con la estructura de mercado y fue lo que me dio, que es puro precio, y gráfica con relación al volumen, que son zonas de oferta y demanda simplemente, y esto fue lo que me generó hasta ese punto un contexto bastante cerca de lo que era la realidad de la oferta y la demanda diaria del mercado. Sin embargo, a pesar de que tenía herramientas como BitWatt de hace 4 años, ver perfil de volumen de hace 4 años, en la academia y todos nosotros tenemos tiempo utilizando esto, pero lo utilizábamos para generar contexto estadístico, porque venían y vienen de herramientas volumétricas. Quedarnos solo en el contexto era lo que no generaba el resultado que nosotros queríamos. Esa verdadera explotación sistemática o patrón táctico continuo no lo teníamos. Incluso hablo en mi caso, y hablo incluso también en el desarrollo de la academia, porque ha sido una evolución. No nacimos sabiéndolo todo, pero para llegar a este nivel que hemos llegado, entendemos esto, y es donde incluso muchos han llegado a la academia ya dominando chartismo, heliotismo, y lo ha fortalecido ese contexto técnico con un contexto de oferta y demanda más estadístico, que
pero sin embargo nos quedamos en el mismo contexto. ¿Qué tenemos y cuál es la invitación? A partir de ahora, después del contexto, necesitamos un gatillo, necesitamos una señal específica que active la entrada, ya sea desde lo que hacía uno en el análisis técnico básico, un patrón de vela, un cruce de indicador, un evento de orden flow, que es hacia donde nosotros estamos, pero necesitamos un patrón ya después de ver el contexto y la zona de referencia estadística y de marcar la zona donde posiblemente el precio desde donde viene y hacia donde se va a dirigir. Necesitamos el punto de entrada, que es lo que el gatillo nos va a dar, pero también necesitamos un filtro de invalidez, porque a veces no ha terminado ni siquiera el gatillo y ya entramos, y eso me pasa a mí, le pasa a cualquiera, y es la idea desocultarlo para iluminarlo, y no tenemos un filtro de invalidez, y ese filtro de invalidez es cuando no se complementan todas las acciones que forman el gatillo y que incluso estén acorde al contexto, para luego, después que entremos, si se dieron todos los parámetros, gestionar la entrada y la salida. Una de las cosas que hay que establecer ahí, cómo verdaderamente vamos a hacer esa gestión de entrada y salida de forma definida, predefinida, no en el momento como yo me sienta o como el mercado más o menos me diga, porque va a generar un ruido y además no vamos a poder hacer una explotación estadística o sistemática de nuestra estrategia, y es lo que yo mismo me he dicho y lo que estoy estableciendo en mi trade en este momento presente. Ahora, en términos de orden flow, ¿cuáles son las herramientas que estamos utilizando? Bueno, para contexto, VWAP, perfil de volumen y el mismo footprint. En el caso mío, en macro, el mismo chart, footprint chart me sirve para ver la zona de oferta y demanda, o lo podemos ver en M30, establecer un buen contexto de day trading o de sesión diaria en M30. Yo veo un día por cuestiones nada más de cluster, porque por la herramienta de Footprint Chart, pero eso mismo corresponde con un HBN de un perfil de volumen en M30, y es el mismo contexto. Con relación ya a la entrada y al gatillo, es clave el delta acumulativo, es clave el Footprint Chart ya en temporalidades M1 y M5, es clave también el delta acumulativo en gráfica, como lo estamos viendo en TradingView, es clave también. Y lo demás con estos indicadores es seguir la configuración de entrada. Con relación a cómo esta configuración, cómo este concepto entra dentro de un sistema de trading, es súper importante, y eso lo establecí en el artículo muy claramente. Entiendan que esto, en lo que estamos hablando el día de hoy, simplemente es la táctica, es un nivel táctico. Cuando refiero a lo táctico, hablo de reglas de entrada, gatillos. Aquí no estamos hablando de qué activo operas tú, que si estamos en futuro, en cuenta real o en fondeo o en CFD, que si estamos metiendo 2 o 3 o 4 operaciones, ya eso es un área de gestión y estrategia, o un área técnica si estamos operando en ATAS o estamos operando en MetaTrader. Aquí no se está hablando de eso porque son otras áreas. Son ejemplos. El tema de la base o el nivel técnico es saber de las herramientas mismas. ¿Cómo utilizo VWAP? ¿Cómo utilizo perfil de volumen? ¿Cómo utilizo ATAS? ¿Cómo utilizo MetaTrader? ¿Cómo utilizo TradingView? ¿Cómo leo el delta acumulado? ¿Cómo leo el gráfico? ¿Cómo leo la divergencia? ¿Cómo configuro el footprint? ¿Cómo configuro tal otra herramienta? Todo eso entra en lo técnico. Incluso aquí empezó nuestra base de nuestro plan AMG, de hacer toda la nueva migración, porque veníamos de otras plataformas, migración técnica, de conocer ATA, entender las herramientas, las configuraciones, y ahora estamos en un nivel táctico. Por eso este tema lo traigo el día de hoy, porque ya estamos a un nivel de entender cuáles son las reglas verdaderamente de entrada que voy a tener todos los días, cuál es el gatillo, cuáles son los filtros, y esto me permite establecer un sistema táctico que no tiene nada que ver donde estoy operando. Lo puedo hacer en cualquier MetaTrader, en ATAS, donde sea. Y luego, ¿qué hay? Bueno, el nivel estratégico. ¿Cuántos contratos estoy colocando? ¿Cuántas operaciones? ¿Cuánta pérdida diaria me permito? ¿Cuánta ganancia, objetivo de ganancia me estoy colocando? Escalarlas. Si es cuenta de fondeo, ¿cuántas cuentas de fondeo voy a replicar?
o cómo las voy a gestionar. Todo ese sistema de gestión realmente es un nivel estratégico, un nivel de gestión operativa y un nivel de gestión de riesgo, que no tiene nada que ver con la táctica, que es a lo que me refiero hoy. Ya haciendo esa distinción, me voy al otro punto, que es cómo crear el setup, ¿ok? Pero ¿cómo creo esto? Lo primero es seleccionar la herramienta que vas a utilizar. Si vas a utilizar análisis técnico, si vas a utilizar medias móviles, si vas a utilizar onda de helio, todo eso simplemente no importa. Lo que nos va a dar en la mayoría de los casos esa herramienta es un contexto, ya sea que venga del análisis de un contexto, por lo menos en el caso de César, establece su onda de helio en M30 y ya de ahí para abajo no solo es un contexto, no te está hablando de que ese es el amén, el santo grial y ya en el nombre de Dios y empiezo a entrar. No, es simplemente el establecimiento de un contexto. No lo que nos estamos haciendo nosotros con los modelos de perfil de volumen en M30, con la zona de oferta y demanda en base a las zonas de aceptación o los imbalances que hay de la oferta y la demanda, además de la estructura del mercado en acción de precio. Entonces tenemos acción de precio y tenemos volumen que no tiene nada que ver con precio en el sentido volumen y precio es lo que generamos como en este caso market profile y ahí es donde verdaderamente tenemos un contexto en base a volumen. Hay que definir las reglas después del contexto. ¿Cuáles son las reglas después del contexto? Tenemos que, antes de hablar del ciclo de vida, tenemos que establecer una a una, como acá colocamos en nuestro plan, después del contexto, después de la posible dirección del mercado y contexto, vamos directamente a la aplicación de esta análisis, en este caso nosotros en análisis volumétrico, en la zona de referencia estadística, después de establecer el contexto. ¿Cuál es el contexto? Cuáles son las zonas, en base al perfil de volumen, el valor high, el valor low, el pot, el VWAP, las distintas bandas del VWAP, los soportes y resistencia del Open Interest en el caso del Nasdaq y en el SP500, los máximos y los mínimos de sesión. Pero luego de esto es que generamos todo esto, lo que hace es marcarnos, como ya lo hemos visto en anteriores clases, un escenario. Ese escenario de mayor o menor probabilidad es el que nosotros mismos a través de nuestro criterio vamos a darle potencial. Cada quien tiene discrecionalmente un escenario preferido o no. Tenemos que determinar en base a la estadística, no porque a mí me parezca, ahorita sí porque no tenemos data suficiente para determinar un escenario que se sustente con la misma data de la bitácora y diga, mira, este escenario operado de tal manera con este CEROT o con esta configuración o con este algoritmo genera tanto. Ya está validado, ya eso queda ya por encima de cualquier criterio o opinión individual, subjetiva, sin base estadística. ¿Qué habla en términos conceptuales el ciclo de vida? El CETUT atraviesa por fases críticas que determinan su efectividad, volatilidad. Mediante el backtesting, la operativa en demo o la operativa en real genera que con el tiempo estas configuraciones sufren una degradación natural de su ventaja cuando el mercado se adapta o corrige esa anomalía, porque los mercados se hacen eficientes. ¿Por qué tú dices esto? Porque realmente en la teoría de los mercados eficientes podemos ver que un mercado al principio o en el transcurso no está funcionando un modelo, pero puede que deje de funcionar con el tiempo por el tema del desgaste, porque el mercado se está volviendo eficiente en esa anomalía que nosotros estábamos explotando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, detectar cuál otra está generando el mercado en ese punto y explotar esa otra y configurar nuestro CERUT. Con relación al orden flow y cómo se integra, repito, el orden flow es un nivel táctico, pero también hay un nivel técnico que es la plataforma, aprender de los indicadores, aprender del orden flow, todo eso es técnico. Luego que lo manejas, luego que entiendes un perfil de volumen, un VWAP, un delta, una gráfica de footprint, luego vas a lo táctico, que es en lo que estamos, reglas de entrada, cómo validar la absorción, el imbalance, cuándo entrar y cuándo salir.
Y luego vamos profundizando en base a esos resultados obtenidos la estrategia. Al principio dibujamos una estrategia rígida, pero luego se va adaptando a los resultados, la posición, el stop loss, los contratos, la cantidad, el riesgo-beneficio, escalar las cuentas, todo lo que sea ingeniería de capital o gestión de capital. Y por último, el nivel psicológico. Luego que tenemos ya la estadística, lo técnico ya bien configurado, bien establecido, bien claro, como lo tenemos nosotros. Ahorita estamos a un nivel táctico, pero también en el caso particular mío, estamos ya no solo en lo táctico, sino en lo estratégico. Entonces, estamos entre puliendo lo táctico y estableciendo una estrategia más sólida. Obviamente, ya cuando estamos en ese nivel de que ya tenemos la estadística realmente clara y la probabilidad y el sistema establecido, entonces sí podemos hablar de psicología. Cómo yo consigo no desviar, en este caso, ninguna de los pasos de lo táctico, ninguna de las acciones técnicas, ninguna de las reglas de la gestión de riesgo y la gestión del capital. De cierta manera, solo ser un ejecutor de este sistema y no un saboteador, porque realmente en lo psicológico es donde se genera la gestión del yo, la gestión del ego y todas las sombras emocionales de no aceptar la pérdida, de sobrepasarme de los límites. De estas formas, todo esto tiene que estar bien acoplado, sobre todo, y en este orden. No es que primero lo psicológico y no sé nada táctico ni técnico. O sea, obviamente no vas a tener nada que explotar sistemáticamente. Tener la táctica, el sistema, todo bien gestionado y luego con una buena gestión del yo, del ego y de las emociones, listo, todo tiene que dar resultado. Un paneo rápido por la estrategia, cuál es nuestra configuración y ejecución estratégica y sistemática. Número uno, nosotros iniciamos una apertura en Nueva York a las 9:30 a ver y marcar todas las zonas de referencia estadística en base al volumen. Perfil de volumen nos da valor high, valor low, pot y HBN y LBN. Todo esto son zonas de oferta y demanda, zonas de imbalance, de aceptación y nos da máximos y mínimos de las estructuras diarias y de las sesiones. Luego el VIGUA nos da tendencia, nos da oscilación, nos da sobrecompra y sobreventa y nos da también pivot, soporte y resistencia en base al volumen y niveles de aceptación, de tendencia o de consolidación. Luego las resistencias y soportes del Open Interest, donde están los strikes más grandes del mercado en el caso del Nasdaq y el S&P 500, que es lo que estamos operando en futuro. Y esos son resistencias de volumen en base al delta del Open Interest. Entonces, luego de establecer toda esta zona, en el caso de otros compañeros, por lo menos César establece las ondas de helio, solamente un primer paso de contexto. Mira, las ondas van de aquí a acá, estos son los puntos, el precio puede ir de este punto a este punto, ahorita se encuentra de la onda 3 a la onda 4, de la 2 a la 1, o sea, todo ese contexto. Y en el caso del volumen, todo lo que acabo de mencionar. Luego del cierre de la primera vela M15, ¿por qué esperar la M15? Porque evidentemente hay sesgos que nos han ocurrido con relación a los modelos, con relación al orden flow, con relación a las zonas y lo más sensato es esperar que cierre la M15 para tener claridad de qué es realmente lo que estamos observando y cuál es la intención del mercado más allá de la primer movimiento de liquidez del mercado de Nueva York. Después de esto identificamos el modelo. Tenemos 4 modelos de orden flow del perfil de volumen. Número 1, que es un modelo de consolidación. Número 2, modelo de pullback y continuidad. Número 3, un modelo también de pullback y continuidad. Y un modelo 4 que es de giro de tendencia o de reversión, que es un modelo de invalidación del modelo 3 y de inicio de nueva tendencia en sentido contrario. Luego que establecemos ese modelo, solo es referencial, hasta ahora solo lo que todo lo que he nombrado es puro contexto. Otra cosa que estamos haciendo en zonas de oferta y demanda en el M30, los HBN y el LBN, el perfil nos dan zona de oferta y demanda macro y nos dan contexto general. Yo en diario trazo los clústeres más importantes de oferta y de demanda más cercana al precio y también me da lo mismo que ver los perfiles de volumen en M30. Luego de esto, directamente ya tenemos el contexto, esperamos que el precio vaya a una de esas zonas de referencia estadística y en esa zona, al
antes de la llegada, y en la llegada validamos el siguiente algoritmo y configuración. Número 1, el delta fuerte en la zona. Necesitamos que en eso haya una gran participación institucional, y eso lo vemos con la fuerza delta. En el primer punto, si queremos ver una reversión o una continuidad, queremos que haya fuerza delta a favor de la tendencia. ¿La hay? Nos hacemos esa pregunta. No. Paso número 1, seguir esperando la otra zona. Si la hay, entonces avanzamos. ¿Cuál es la otra? Hay absorción en ese punto. Es decir, el precio llegó a la zona de referencia estadística con gran fuerza delta y el precio no siguió avanzando, que es lo que significa la absorción, más desde el punto de la zona de referencia estadística. Y además le contesta un volumen delta en sentido contrario. Si estamos bajando y hay fuerte delta negativo y luego se da de repente de una fuerza delta negativa, pasa a una fuerza delta positiva en una zona de referencia estadística, es una absorción. El precio no está avanzando cuando debió continuar en base a la fuerza que llegó. No se está dando esta absorción, pasamos al número 1. Si lo que somos esto es un algoritmo de absorción, nos vamos al número 1, esperar otra zona. Si se da fuerte, podemos establecer aquí una estrategia de breakout. Para el caso de, mira, no se da, bueno, yo continúo el precio. No se da, este algoritmo puede ir evidentemente evolucionando. Luego que nos preguntamos, este algoritmo es de absorción, vuelvo y lo repito, y de rebote. ¿Hay una vela de iniciación o un imbalance después de esa absorción? Mira, sí hay una vela, no solamente el precio frenó y le contestó un X volumen, sino que además, en sentido contrario, se generó una iniciación o un inicio, un movimiento de inicio o una vela de iniciación. Sí se generó. ¿Cómo se ve esto? Con un imbalance en sentido contrario, que supere la última zona de los clústeres que hay en sentido contrario. Esto es lo que verdaderamente nos indica que sí, el precio va a hacer una reversión y que me conviene entrar en contra del movimiento que se está ejecutando. No solamente en contratendencia, puede ser incluso esta en un pullback, validar este algoritmo en un pullback. No se da bueno, volvemos a estar atentos a la llegada a otra zona de referencia estadística. Si se da, bueno, pasamos al paso 2. Ejecutar la entrada según el contexto. Mayormente este imbalance es retesteado. Esperamos ese retesteo, ejecutamos la entrada, colocamos un stop loss en base a nuestro sistema de gestión estratégica, un 1 a 2 con tantos ticks o puntos de stop loss y tantos ticks o puntos de take profit. Si tenemos ya definido una gestión dentro de la operación, bueno, si el mercado pasa a TP1, nosotros nos movemos a break-even y todo lo que nosotros consideramos. Ahorita estamos haciendo una gestión que por ahora puede ser discrecional, pero tiene coherencia en base al volumen, que puede llevarse a lo sistemático, que es el caso de la gestión del TP y el stop loss. Hay puntos donde vamos a ver ahorita que conviene mover un poco el stop loss para cuidarnos con un iceberg o un clúster, o podemos mover el TP o incluso más del 2 a 1 y buscar más ganancia cuando realmente el mercado nos diga que hay un objetivo por encima más coherente que el rígido 1 a 2 preestablecido. En este algoritmo lo tenemos así y registramos la bitácora de las métricas después que se termina todo el proceso. Si has llegado hasta acá, entiendes que el set-top no es una fórmula mágica para ganar siempre. Nadie puede predecir el mercado. Lo que realmente hace es darte un sistema de repetición estadística. Cuando operas con un protocolo como el que hemos visto hoy, ya no dependes de corazonadas y pasas del yo creo que va a subir a entro porque se dieron las 4 reglas de mi set-top. Si quieres construir tu propio set-top de orden flow como lo hemos visto hasta hoy y quieres formar parte de nuestra comunidad privada, te dejo toda la información de nuestra academia acá abajo, de nuestros cursos, diplomados y asesorías personalizadas. Además, te invito a que te suscribas a este canal, le des like a este video y compartas la información e ingreses a nuestro grupo de WhatsApp privado gratuito para que te mantengas informado de todo el contenido y las actividades que hacemos en nuestra academia Actitud Millonaria. Y como siempre digo, vamos con todo.